pero ya les acabo de decir que sabiduría no fue lo que pidió, así que ya vamos a ver qué fue lo que pidió. Eso es lo que muchas veces, y aquí volvemos a recalcar lo importante de ir a la palabra realmente utilizada en la versión del hebreo. En español va a decir algo, pero hay que ver qué dice realmente en el original. Siempre hay que ir a lo original para saber qué es lo que realmente eh, quiere decirnos el Señor. Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 5. Aquí es donde Salomón está entrando en su reinado, ¿verdad? Primeros días y años del reinado del rey Salomón. Entonces el Señor en el versículo 5 se le presenta y le dice lo que a nosotros nos gustaría que se nos presente y nos diga, ¿verdad? Que creo que nos lo dice cada día. Lo que pasa es que también hay que eh, saber qué pedirle a Dios en esos momentos, tener un corazón centrado. Entonces dice, versículo 5, entonces apareció Yahvé a Salomón en una visión nocturna. Ahí me vas diciendo la bolera si cambia mucho, nada más. En una visión nocturna y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Ahí Salomón empieza a hablarle a Yahvé Dios y entonces luego eh, pide lo siguiente en el versículo 9. Ahí es donde pide, ¿cómo dice la Reina Valera? ¿Cómo diría? Corazón entendido Corazón entendido para juzgar, para diría juzgar. en la versión Reina Valera, en esta pechita dice, concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar, y ahí esta sí la dice más correctamente. Concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, pues, ¿quién podrá ser capaz de juzgar a tu pueblo, este gran pueblo? Entonces, vamos a ir a lo que realmente diría el escrito más original. Diría así, concede a tu siervo un corazón que sepa ser Shema. Recuérdese de esto, hermano. Apúntelo ahí, ráyelo. Aquí ya yo la tengo, corrija ahí donde dice como un corazón entendido. Si quiere lo tacha, si quiere, y pone Shema. Y ya ustedes saben lo que es Shema. Lo vamos a repetir. Aquí esta versión dice un corazón que sepa escuchar. Y Shema es más que escuchar, como le hemos hablado. Shema, hermanos, Shema es esa capacidad. Es una capacidad, hermano. Por eso Salomón estaba pidiendo eso al Señor. Porque una cosa es escuchar, otra cosa es hacer Shema. Shema es cuando algo te entró realmente. Usted lo escuchó atentamente y se te metió y se hace parte tuya hasta el punto que usted camina en eso que escuchó. Usted es obediente. De una forma simplista, podríamos decir, Shema es escuchar obedientemente. Escuchar obedientemente. No es nada más escuchar, sino la capacidad para uno caminar en eso que escucha. Y ese Shema abre los sentidos. Ese Shema nos lleva a entender lo que Dios dice. Ese Shema nos lleva a recibir revelación. Toda revelación viene porque usted escucha algo, Dios te revela algo. El Shema es una apertura total, hermanos. Es una apertura total. Cuando hay alguien hablando una palabra, cuando Dios dice algo, y recuerden que de la mayoría del pueblo, o sea, casi que la mayoría del pueblo no hacía lo que Dios decía. Y había unos cuantos. 12 iban a espiar la tierra y venían 10 con un reporte negativo. Parecía que nunca hicieron Shema cuando Dios habló. Yo les voy a dar esa tierra, yo les voy a dar todo lo que está ahí. Ellos fueron, espiaron y se volvieron amedrentados y dijeron, no podemos entrar. Josué y Caleb dijeron, claro que sí, Dios dijo que esa tierra es nuestra, nosotros la vamos a tomar. Ellos se habían hecho Shema, habían escuchado y entendían que así era, y estaban caminando en ello. Ese Shema trae convicción también. Entonces Salomón pide, concede a tu siervo que sepa hacer Shema. Oigan, hermanos, para juzgar a tu pueblo, por aquí lo vamos a meter para nuestras vidas. Escuchen, aquí él dice que sepa hacer Shema para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá ser capaz de juzgar a tu pueblo, este gran pueblo? ¿Ok? Aquí podemos decir que sepa hacer Shema para juzgarnos a nosotros mismos.
Oigan, hermanos, puede decirlo usted si quiere. Padre, concédeme esa capacidad de Shema para yo verme a mí mismo, para juzgarme a mí mismo y para discernir entre lo bueno y lo malo en mi vida. O sea, si usted no tiene la capacidad de Shema, de esa escucha, usted no sabe, no vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién podrá ser capaz de juzgar a este pueblo? O sea, ¿quién podrá ser capaz de juzgarnos a nosotros mismos? ¿Qué hablo con juzgar? Uno se puede librar de juicios de Dios, uno se puede librar de condenaciones, uno se puede librar de caer en cosas si uno se juzga a uno mismo. Cuando usted está en Shema continuo, usted está siempre atento, siempre está escuchando, siempre está sensible a Dios. Entonces, rápido también, cuando usted hace Shema, automáticamente usted va a hacer Teshuvah, que es la otra palabra, que es voltearse a Dios, volverse, lo que le llamamos arrepentimiento. Pero entonces usted no va a esperar a que Dios venga y le meta ¿cómo se llama? Un bombazo ahí en la cabeza y te reprenda y te pase corrigiendo, sino que usted mismo, por su Shema, por su sensibilidad y por su Teshuvah, usted mismo se autojuzgue, se autocorrige antes de rápidamente. En el momento que lo hace, usted de una vez reconoce que hizo mal, de una vez usted ora, de una vez usted se hace Teshuvah y de una vez usted es librado de cosas que pueden venir. De una vez el enemigo no tiene lugar en ti, no puede haber espíritus que entren, no puede haber nada de esas cosas. Y esa es la vida de todo creyente, hermano. Esa capacidad de Shema, esa capacidad de juzgarse rápido a sí mismo, esa capacidad de hacer Teshuvah rápido, esa capacidad de anticiparse a juicios de Dios y a que las puertas queden abiertas para que el enemigo entre a nuestras vidas. ¿Ok? ¿Estamos entendidos con eso? Muy bien. Ahora, pareciera que no tiene relación, pero vamos a hacer aquí una relación maravillosa. Y vamos a ir a Ezequiel 47. La visión del río del templo o las famosas aguas salutíferas de Ezequiel 47. Y atento aquí, hermano y hermana, porque este es un tramo que estamos recorriendo todos hoy. Y ahora, en este tiempo de la cuenta del Homer, Ezequiel 47. Vamos a leer aquí, capítulo 47, versículo 1. Aquí es cuando el Señor le dice a Ezequiel que se empieza a entrar en este río y el agua primero es por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos, ya sabemos eso, pero vamos a transportarlo al campo nuestro, de nuestro carácter y de nuestra formación, porque tal vez hemos malentendido esto de las aguas, hermano. Es muy profundo. Aquí vamos a tocar uno de los puntos. Pero dice, versículo 1, entonces me llevó de nuevo a la puerta del templo. Vayan leyendo conmigo, si no, pueden ir escuchándome atentamente. Y vi que brotaba agua debajo del umbral oriental del templo, y esta agua descendía de un costado del templo al lado sur del altar. Agua que sale de debajo del trono de Dios, como lo dice en Apocalipsis 22 también. Dice versículo 2, me sacó por la puerta del lado norte, me hizo dar la vuelta por el exterior hacia la puerta del atrio que mira hacia el lado oriental, y vi que el agua brotaba del lado derecho. Al salir el varón glorioso, con una medida en su mano, me dio 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los tobillos. Ok. Versículo 4. Midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a las rodillas. Midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los lomos, a la cintura. Midió 1000 codos, versículo 5, pero ya era un torrente que nadie es capaz de cruzar, pues el nivel del agua había aumentado y el torrente había crecido y nadie era capaz de cruzarlo. Luego me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo sentar en los márgenes del torrente. Y cuando me senté vi en los márgenes del torrente muchísimos árboles a ambos lados. Enseguida me dijo, esta agua que brota rodea por el lado oriental y desciende al lado norte. Desemboca en el mar, en aguas corrompidas, aguas sucias, aguas no fértiles, hermanos, dice, de luego, pero el agua se tornará dulce y toda criatura viviente, escuchen aquí, toda criatura viviente que nazca en el lugar, en la Reina Valera diría, perdón, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que esta corriente pasare, algo así, ¿verdad? Ajá, y ahí diría, en una traducción más fiel sería, y toda criatura viviente que que se mueva en esas aguas, como que vibre y que crezca. Es un movimiento de crecimiento. Es curioso, la palabra del hebreo cuesta traducirla. Entonces ahí pusieron que nada, ¿verdad? Pero es como moverse y crecer en el lugar donde está
el agua del torrente. Vivirá y habrá muchos peces a causa de esta agua que cayó allí y endulzó el agua. Vamos a ir entonces paso a paso, hermanos. Ah, ok, aquí hacemos el compendio, el resumen aquí. Hablamos de Shema, hablamos de esa capacidad que pidió Salomón. Recuerden que Salomón no pidió sabiduría, eso que quede claro hoy, algo nuevo, hoy la están aprendiendo algo nuevo. Pidió la capacidad de saber hacer Shema. Hermanos, vamos por orden. ¿Cómo es esto de que Dios le pide a Salomón y ya vamos a entrar en estas aguas? ¿Cómo es esto que Dios le dice a Salomón? Pide lo que usted quiera. Vea lo importante de esto que estamos hablando hoy, por favor, hermanos. Pide lo que usted quiera. Y Salomón llega y le dice, Señor, quiero que me des la capacidad de hacer Shema, escuchar atentamente, profundamente y obedecer, escuchar que te entre, tener un corazón entendido al escuchar, no nada más escuchar por escuchar. Ahí radica los primeros pasos para adentrarnos en el agua, hermanos. Cuando Juan el Bautista apareció, cuando Yeshua apareció, lo primero que decía era, Teshuvá, el reino de los cielos ha venido, o sea, hagan arrepentimiento. Pero atención, ¿cuántos hicieron Shema al mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuántos hicieron Shema a Yeshua mientras caminaba? ¿Cuántos escucharon su mensaje? ¿Cuántos le siguieron? De millones que habían ahí, poquitos hicieron Shema, escucharon al maestro, tuvieron discernimiento para escuchar qué es lo que él decía. Y esa fue la base que tuvo Salomón para todo lo que vino después. La fe viene por hacer Shema, escuchar atentamente la palabra de Dios, pero no escucharla con oídos físicos, porque el Shema es algo espiritual. El Shema, su espíritu conecta y está escuchando en una dimensión espiritual. A usted se le está metiendo. Y esto del río, hermanos, esto del río es el proceso que hay que llevar una vez que usted hace Shema. Esa Shema tiene que ser continua para la formación de nuestro carácter. ¿Y por qué carácter en Shema, hermanos? Porque ya dijimos que Shema debe llevarnos al Teshuvah, que es el arrepentimiento, al autojuzgarnos, al saber discernir entre lo bueno y lo malo, para que día a día nuestro carácter, nuestra capacidad espiritual crezca. Entonces, esto que Dios llevó a Ezequiel a experimentar en una visión, no es, hermanos, un avivamiento como muchos tal vez piensan o como yo pensaba antes, que de repente usted va a estar orando y orando y nada más el Espíritu va a empezar a ir a llenándote. Y ya siento, ya lo siento por los tobillos, ya siento el agua por las rodillas, ya siento el Espíritu por los lomos y ya siento que estoy nadando en el río de Dios. Esto es el proceso de tu alma, hermanos. Este es el proceso de la formación del carácter, que te va dando una capacidad para que Dios te vaya llenando según la capacidad que vas adquiriendo en tu carácter y en tu formación, en tu santificación, en tu preparación, en tu conocimiento. Nadie le va a llegar las aguas por los lomos si no supo hacer Shema, si no se sabe ver a sí mismo, juzgarse, autolimpiarse, arrepentirse, seguir el caminar de la formación del carácter para que Dios empiece a llenar de abajo para arriba, desde los tobillos y subiendo. Dios por eso no nos ha dado esa gloria de Shekinah que una iglesia puede caer y puede consumir a todo el mundo, porque necesitamos todo este proceso de formación, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Hermanos, si alguien llega, porque a veces decimos, tal vez pensamos que ya estamos cruzando a nado, que ya nos cubre el río. Si el río te llegara tan solo a los lomos, y sé por qué le digo esto, hermano, lo vi un día lo vi. Si el río te llegara a los lomos, cosas grandes pasan, hermano. Con solo que te llegue a los lomos el río, esa agua, esa formación, esa llenura. Escuche esto, hermanos, son pocos los que tienen el agua a los lomos. El día que uno se tope una persona que el río lo cubre, que está nadando en ese río, se va a notar esa persona.
esa persona va a estar caminando por la calle y van a pasar cosas con solo que camine en un lugar. ¿A dónde voy con todo esto, hermanos y hermanas? Tenemos que crecer y no podemos huirle a las cosas que están ahí enfrente nuestro, que vienen para limpiar, para transformar y para cambiar. ¿Por qué a veces el pueblo no hace Shema? Escuchen aquí, hermano. Porque a propósito no hace Shema. Porque sabe que si hace Shema se va a ver un problema porque la luz va a entrar y va a ver que hay algo ahí que debía de ser cambiado. Entonces, si no hace Shema, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a madurar porque vamos a tener excusas para no hacer Shema. Y el pueblo de Dios está lleno de excusas. Para usted tener oído limpio para oír a Dios, hay que tener una gran honestidad y sinceridad interna de la intención suya. Porque cuando usted hace Shema, Dios te refleja a ti mismo, hermanos. Y Dios te empieza a descubrir las intenciones más profundas que tenías de cada cosa que estás haciendo. Y ibas a ver a alguien, ibas a visitar a alguien, y Dios te empieza a revelar el motivo por qué usted estaba yendo ahí. Usted dice, Dios mío, uno se asusta de uno mismo, hermanos. Uno se asusta de ver que realmente había una actitud egoísta, que uno estaba deseándole el mal a alguien, que le pasara un mal a alguien. Atención, yo no sé si Dios te ha descubierto en eso. Al día de hoy, hermanos, uno no se ha dado cuenta y de repente Dios le señala a uno y dice, mira, te estás poniendo contento por ese mal que le está pasando a esa persona. No te estabas dando cuenta. Entonces, las aguas que suben, las aguas que nos van llenando, es conforme a aquello que vamos dejando una vez que hacemos el Shema, nos dejamos introspectar, iluminar, vamos haciendo juicio, autojuicio, cambio, transformación. Es entre manos vaciamos, el agua de Dios puede entrar. Entre manos vaciamos, el agua de Dios puede entrar. Entonces, aquí hay una lucha de ego terrible, de nuestra soberbia, nuestro orgullo. Dios, hermano, cuando nos encontró y nos trajo a su redil y nos transformó y nos trajo aquí, ha entrado en una tarea de vaciarnos a nosotros mismos, de que nos vaciamos de nosotros mismos. Y por eso el Padre nuestro, hágase, por eso Yeshua decía lo último en esa gran prueba, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que decimos eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y pasamos esa prueba, hermano, porque eso es diario, diario. Hay cosas que están enfrente nuestro, diario. Usted está entre la espada y la pared diciendo, Señor, ¿qué hago? Bueno, no sea lo que yo quiera, no sea mi intención. ¿Cuál es tu voluntad? Ahí es donde está la diferencia de un brujo, un hechicero, de uno que se maneja en el poder de Dios, porque se parece la brujería, el encanto, lo que se hace con poderes. Solo que la brujería, la hechicería y esos poderes se manejan usando el sistema de Dios a conveniencia. Ven el mecanismo sobrenatural y lo utilizan. El que camina con Dios y opera en su poder, opera bajo su voluntad. Entonces vean qué hermoso y qué lindo esto, hermanos. Qué hermoso y qué lindo es. La palabra de hoy, con esto que estamos hablando, es porque volvemos a repetir, volvemos a anunciar para Ciudad Sion. Dios está queriendo llenar nuestras vidas, llenar Ciudad Sion, llenar de estas aguas que es Torah, que es entendimiento, que es poder. Y un pueblo pequeño, humilde, candidato para entrar en un movimiento como estos, creyendo y entendiendo que llega el momento que esas aguas van a cubrir y todo el que nadare, que se mueva, que vibre en esas aguas, va a haber sanidad, va a haber medicina. ¿Ok? Lo que dijimos el domingo pasado, el deseo de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Vea que hoy empezamos con un deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de Salomón. Dios lo puso a escoger. Y si Dios te dijera hoy, hermano y hermana, hoy en la noche se te aparece el ángel del Señor, está enfrente tuyo claramente y te dice, hey, Andrea, Damaris, Hazel, pide algo, pide lo que quieras, pide una cosa. ¿Qué pediría usted?
Medita en eso, hermano. Entonces, según tu deseo, según lo que tú pidas, de eso te vas a llenar. De eso nos vamos a llenar. Por eso no todo el mundo entra en estas aguas, hermano. Esto es un misterio. Estas aguas son muy exclusivas. Hay lugares que aparentemente están, "Ah, estamos en el río de Dios. Ah", todo el mundo, estamos en el río de Dios. Zapate, vamos todos, griten, estamos en el río de Dios. Y el río de Dios ni las uñas le están cubriendo, hermano. ¿Sabe cómo se da cuenta uno? Porque estamos hablando de carácter. Cuando se va llenando esa agua, usted ve a la persona, usted ve a la persona que ya tiene algo, que lleva aguas, hay algo que destila, se traspasa, hay algo que ya está ahí, hermano. Y lo que procuramos en este tiempo, que es algo que Dios me encomendó a hacer, eso es parte de mi propósito específico, que Dios me lo dijo directamente a mí, claro, y por visión y por muchas áreas, de que forme un pueblo para el avivamiento, pero no un avivamiento pasajero, no aguas emocionales, sino sacerdotes que sepan entrar a esas aguas y mantener el nado ahí, mantener nado, por eso el carácter, por eso dominar las emociones, por eso no hablar a la ligera, por eso callarse, por eso no ir a ciertos lados, por eso ser tan delicadamente específico para poder sostener lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Entonces, aquí yo estoy hablando y ya voy a terminar. Mi expectativa o lo que yo sé que debe estar pasando del otro lado es, mientras yo estoy hablando, usted quizá tuvo que haber estudiado sus deseos y sus intenciones mientras yo hablaba. Tuvo que haber estudiado cuál sería su petición a Dios. Tuvo que haber venido ahora sí, ¿qué busco yo? ¿Para dónde voy? ¿Quiero yo esas aguas o qué quiero yo en mi vida? A lo último, nada más eso. No es para uno sentirse, hey, yo soy el más sucio, soy un cochino, yo no busco a Dios, yo no tengo fe. Toda esta semana estuve. No, no, porque esto viene por un impulso de Dios. Esto viene un deseo, Él produce en nosotros. ¿Tienes deseo, hermanos? ¿Tienes producción de un deseo de Dios en estos momentos? Ahí, véase internamente. Hay un hambre, hay un algo, hermanos. Hay una chispa, hay una luz. Alabado sea el Señor.